Lo primero que quiero que pensemos un rato es en esos esquemas que hemos estado montando, lo que nos aparece en la simbología, que son esos contactos, sobre todo, contactos y bobinas, ¿no?, que tenemos en el circuito. Si recordáis, para poder tener un circuito eléctrico, para poder tener circulación de corriente, yo necesitaba siempre tres cosas. Para tener un circuito eléctrico, necesito, por un lado, un generador. Esto en nuestros circuitos va a ser pues la alimentación, ¿no?, la red eléctrica. Hay sistemas automáticos. Cuando tengo, por ejemplo, autómatas, que la red eléctrica pasa, por ejemplo, por un SAI, un sistema de alimentación interrumpida. Cuando tengo un proceso que es crítico y no puede parar, pues necesito mantener la alimentación en la parte de mando. Y se utiliza algún tipo de sistema con baterías que me va a poder, con un inversor, ¿no?, que se va recargando de la red, me va filtrando también la señal de la red, y cuando la red desaparece, con un inversor transforma esa corriente de las baterías, si es corriente continua, en corriente alterna, o si el mando es en continua, pues en continua mismo, ¿no? El segundo elemento que necesitaba era tener un circuito cerrado. Del circuito cerrado, lo que se encarga en nuestros circuitos son los contactos, ¿no? Los contactos que yo pongo en serie con la carga son los que se encargan de cerrar el circuito bajo determinadas condiciones para que los receptores funcionen. Y luego, por último, lo que necesito siempre en un circuito eléctrico normal es un receptor. Ya os dije que para tener circulación de corriente, para tener corriente eléctrica, bastaba con estos dos de aquí. Si yo tengo un generador y cierro el circuito, puedo hacer un corto, ¿no?, sin ningún receptor. Corriente eléctrica tengo. No es lo deseable, porque es una corriente eléctrica que está sin controlar y me va a destruir la instalación o va a producir daños en personas también. Pero es corriente eléctrica. Si yo tengo un circuito, necesito el tercer elemento, que al final es sobre lo que estamos operando. Yo, cuando consumo energía eléctrica, es para aprovecharla para algo, para hacer algo con ella, ¿no?, no por consumir. Aquí en nuestro circuito, los receptores, en los circuitos de mando, lo que tenemos son las bobinas. ¿Las bobinas de qué? Aquí tengo relés, tengo contactores. Ahora vamos a ver la diferencia entre esos dos elementos. Tengo señalizaciones. Y luego, en la parte de fuerza, esto sería el mando. En la parte de fuerza, ahí vamos a tener principalmente como carga estrella que utilizamos los motores, es lo que más vamos a tener, pero podemos tener baterías de condensadores. Aquí podemos tener resistencias. Proceso industrial donde se tenga que calentar algo, voy a tener resistencias de caldeo, por ejemplo. Bueno, dentro de los motores tengo un montón de máquinas que funcionan con motores, ¿eh? Toda la máquina herramienta, ventilaciones, máquinas que mezclan, hay un montón de cosas que yo puedo hacer funcionar con motores. Y muchas veces con motores, lógicamente, acoplados a una parte mecánica, que es la que transforma ese movimiento rotatorio del motor en otro tipo de movimientos que me interesen. ¿Vale? Nosotros estamos abordando los automatismos hasta ahora solo desde el punto de vista de la parte eléctrica, pero la parte mecánica es la parte esencial de ese automatismo. ¿Qué más tenemos en el circuito de fuerza? Pues podemos tener iluminaciones. Iluminaciones, cuando tengo un montón de receptores, una iluminación industrial o alumbrados públicos y demás, se pueden abordar desde el punto de vista de un circuito de fuerza y un circuito de mando, ¿no? Las lámparas o las iluminaciones yo voy a conectarlas con un contactor. ¿Por qué? Porque voy a tener un montón de lámparas que van a absorber un montón de corriente. Todo eso sería parte de la fuerza. Esos son los receptores de nuestro circuito. Dentro del circuito de mando, que hasta ahora es lo que estamos estudiando, dentro de mando pues vamos a tener las bobinas, ¿no?, y estos elementos de aquí. Es en lo que nos vamos a centrar. Y luego, en la parte que alimentan esos receptores, tendré todos los contactos. Los contactos pueden ser de relés, pueden ser contactos de accionamientos manuales, de finales de carrera. Cualquier elemento que yo tenga por la instalación o en el cuadro
que me va a dar paso a corriente o va a cortar paso a la corriente. Bueno, esto más o menos lo veis, ¿no? La visión global de lo que estamos viendo. Otra idea que tenemos aquí en este tema del circuito de fuerza y el circuito de mando es que nosotros estamos haciendo conexiones indirectas de cargas. En una instalación, por ejemplo, de una vivienda, yo lo que tengo es, en la parte más simple de esa instalación, un encendido de un punto de luz simple, lo que tendría sería un interruptor, un punto de luz, por aquí le meto fase, por aquí le meto neutro, y cuando yo cierro aquí, pasa corriente y se enciende la lámpara, ¿no? Eso es un encendido directo. Digamos que en una vivienda, y ahora lo voy a entrecomillar, la parte de iluminación estoy actuando directamente sobre la fuerza, entendiendo fuerza como el receptor principal sobre el que estoy actuando, porque en vivienda se distingue entre circuito de iluminación en la terminología y circuitos de fuerza, ¿no? Pero la iluminación de alguna manera es fuerza también, es un receptor que yo tengo en la instalación y que voy a conectar sobre él. Vale. Nosotros en automatismos no solemos hacerlo así. Como yo quiero automatizar una instalación y quiero que el receptor se conecte bajo unas determinadas condiciones, yo lo que hago son encendidos indirectos. Tendré cosas como esta, por ejemplo. Yo puedo tener aquí un interruptor. Actúo aquí sobre una bobina. Imaginaos, por ejemplo, que enciendo directamente un contactor con un interruptor rotativo. Y luego tendré otro circuito, que sería el circuito de fuerza, donde yo aquí voy a venir con 3 fases. Aquí tendré una serie de protecciones, ¿no?, que me obliga al reglamento contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Una muy típica en los motores son los fusibles. Aquí en instalaciones industriales sí que se utilizan los fusibles, que antiguamente se utilizaban en vivienda, pero ya no se utilizan, ¿no? No se utilizan en España. Aquí tendré otra protección, que es lo que llamamos la protección térmica del motor, que se acopla debajo del contactor. Y aquí pues tendría, por ejemplo, un motor, ¿no? Normalmente los motores que vamos a controlar van a ser motores trifásicos, es lo más habitual. Por ejemplo. Y aquí, bueno, ya para ser totalmente rigurosos, ¿no?, en todo circuito de mando que tenga un motor, pues se mete aquí el contacto de la protección térmica. Nosotros lo que vamos a tener son cosas como esto de aquí. Yo tengo un circuito donde cierro este interruptor o los contactos que tengamos, pasa la corriente, conecto esta bobina y esa bobina va junto con estos contactos que se cierran y es lo que da paso de corriente ahí al motor, que giraría. ¿Vale? Esto sería la parte de mando y esto sería la parte de fuerza. Parte de mando y parte de fuerza. Vale, esto es lo que llamamos encendidos indirectos. Hasta ahora solo hemos tenido la visión, o solo estamos teniendo la visión de la parte de mando, pero ya en este tema vamos a meter, a partir de la práctica 9, la parte de fuerza también. Ya vamos a tener los dos circuitos, la instalación, digamos, más completa. Bueno, normas que seguimos en estos circuitos. Se puede ver en este esquema. Y que nos manda el reglamento de baja tensión y que es bastante importante en electricidad. Fijaros aquí cómo yo directamente llego siempre a las cargas por el neutro en una vivienda. Eso que en una vivienda lo tenemos, yo creo, bastante claro. En este tipo de instalaciones que nosotros tenemos ocurre exactamente lo mismo. Si tengo una instalación, por ejemplo, de mando en corriente alterna, yo llegaré con el neutro directamente siempre a todas las cargas. Es decir, cuando yo tengo una instalación de este tipo, es muy típico esta conexión donde tenemos todas las bobinas de una serie de receptores y yo uno todos los A2, ¿no?, que es como llamamos al borne de salida de la bobina. El de entrada siempre se llama 1 y el de salida se llama A2. Todos estos los voy uniendo entre sí. Voy uniendo aquí, van todos puenteados.
Siempre el neutro llega directamente a las cargas, siempre. Igual que en las instalaciones de viviendas, otro tipo de instalaciones eléctricas, el neutro siempre llega directamente. Porque el reglamento me dice que el neutro no puede ser interrumpido. ¿Vale? Aquí mantenemos esa norma, que es norma, bueno, que por otra parte hay que cumplir, lógicamente. El neutro no se interrumpe. Con dos excepciones que da el reglamento. ¿Vale? Esto es una norma muy importante. No puede ser interrumpido. Esto habría que grabarlo y ponerlo por ahí en la pared bien grande para que lo vieseis todos los días como lema nada más entrar. El neutro no puede ser interrumpido. Y el reglamento da dos excepciones. Os habla de se puede interrumpir mediante uniones amovibles una excepción y otra excepción os habla de corte omnipolar simultáneo. Esto es una N, es omnipolar. De todos los polos es lo que significa. Omnipolar. Simultáneo. ¿Qué significan estas dos cosas? Uniones amovibles. Una unión que yo necesito una herramienta para poder removerla. Por ejemplo, en la caja general de protección de la entrada de los edificios, la conexión del neutro, bueno, hoy en día ya va con un bloque que sale todo junto con una maneta, por seguridad, para evitar arcos y demás. Pero hasta no hace mucho era una placa metálica, lo que se llamaba la cuchilla, que unía directamente los dos bornes, el de entrada y el de salida, de la parte del neutro de la caja general de protección. Normalmente iba con una llave hexagonal, una llave de tubo, se quitaba, eso es una unión amovible. Lo que hacemos, por ejemplo, en una borna, que unimos mediante tornillos, eso es una unión amovible también. En esas condiciones el neutro sí lo puede interrumpir, es decir, yo puedo venir un neutro, cortarlo, meterlo en una regleta y sacarlo. Vale, lo estoy interrumpiendo, sí, pero estoy dentro de una de las excepciones, que es que los estoy uniendo mediante una unión amovible. En ese caso nos dice el reglamento, cuando tengo una unión amovible, que a la hora de conectar la instalación tengo que conectar primero el neutro y luego conectar las fases. Y a la hora de desconectar al revés, tengo que desconectar las fases y lo último que desconecto es el neutro. Yo siempre necesito en la instalación el potencial, la referencia del neutro. ¿Vale? Si hablamos sobre todo de instalaciones alimentadas desde una red de distribución pública, siempre tengo que tener la referencia del neutro, que es lo que en el centro de transformación tenemos unido a tierra y me está dando la referencia de potencial al resto de la instalación. Necesito tener una referencia de potencial porque en el momento en el que yo no tengo una referencia de potencial, tenemos lo que se llaman tensiones flotantes. Esas tensiones, que ya no tienen una referencia común, entre sí pueden tomar valores mucho más altos de los 400 voltios de trifásica, y lo que puedo es producir daños en la instalación. Aunque se supone que todo el material de la instalación deberá estar aislado para 1500 voltios, bueno, a veces en cargas, sobre todo en la última parte de los receptores, que tengo cargas de tipo electrónico, a veces pues esas sobretensiones producen importantes averías. Vale, por eso necesito siempre el potencial, la referencia del neutro. Y luego la segunda excepción que me da es el corte unipolar simultáneo, lo que hago, por ejemplo, con un magneto térmico tetrapolar. Yo, cuando disparo, por ejemplo, el magneto térmico, dispara por un corto o por una sobrecarga, se abren las fases y el neutro a la vez. Eso es corte unipolar, todos los polos se maniobran al mismo tiempo. ¿Vale? Esa es la segunda excepción. Esto es importante que lo recordéis, porque en todas las instalaciones lo vamos a tener presente. Otra norma, otra cosa que veréis en las instalaciones que estamos manejando. Nosotros no solemos poner, vamos, sería una excepción muy excepcional, nunca ponemos receptores en serie. Los receptores siempre se conectan en paralelo. En las instalaciones de vivienda, en las instalaciones industriales, en todo tipo de instalación eléctrica suele ser lo habitual. Hay excepciones, hay veces, por ejemplo, en elementos de caldeo que llevan resistencias, que los diferentes niveles de, por ejemplo, de resistencia que yo meto para calentar, pues se hacen mediante resistencias en serie, que se van conectando y desconectando. Pero es una excepción. En general, siempre los receptores todos en paralelo. ¿Por qué? Porque los receptores están pensados para trabajar una determinada tensión del circuito de mando. Nosotros en los circuitos de mando que estamos manejando hasta ahora trabajamos con 230 voltios.
Todos los receptores están pensados para trabajar a 230 voltios. ¿Qué pasa si yo pongo dos receptores en serie? Que la tensión se reparte. Cuando tengo un circuito serie hay un reparto de tensión. Y ese reparto de tensión además depende de las características eléctricas de la resistencia concretamente de cada receptor. Si son iguales, exactamente iguales, se la van a repartir a mitades. La mitad para uno y la mitad para otro. Por ejemplo, si yo cojo dos relés de los que tenemos, los pongo en serie y alimento el circuito, si son iguales, pues voy a poder medir, si tengo en la alimentación 230, pues aproximadamente los 115 en cada uno. 115 en uno, 115 en otro. En el momento en el que son distintos, dependerá de la resistencia que tengan. Uno le tocará más, otro le tocará menos. Pero no van a funcionar bien porque los receptores están pensados para trabajar a una tensión fija siempre, ¿vale? Lo mismo ocurre en una instalación de una vivienda. Esa es la segunda norma que tenemos que tener en cuenta. Bueno, con esas normas, que es general, y teniendo en cuenta lo que es un circuito eléctrico, un vistazo muy rápido a los dos, a lo que son los contactos primero, a la simbología y luego a los dos tipos de receptores que vamos a manejar así en principio. Bueno, los símbolos que ya habéis estado viendo, les echaremos un vistazo mucho más concreto en el tema siguiente, en el tema 4, que estudiaremos la parte de dibujo aplicado a los circuitos eléctricos. Tenemos una serie de normas por ahí que nos dan la simbología, principalmente vamos a manejar dos. Esta referencia N no la voy a borrar porque no es correcta, que no recuerdo ahora cuál es el número de norma. Pero bueno, tenemos por una parte las normas N, que es la más actual, y quizás una de las que más se utiliza también es la IEC 750. ¿Vale? ¿Dónde vais a diferenciar si un esquema está hecho por una norma o por otra? Porque son prácticamente iguales, ¿eh? Por ejemplo, pues en algún tipo de marcas, como las marcas, por ejemplo, de las lámparas de señalización. En la IEC 750 llevan la letra H, en la norma N llevan la letra P. En general, en la norma N, cualquier elemento que muestre información en la instalación lleva la letra P. Puede ser una bocina, puede ser un piloto de señalización, cualquier cosa, una pantalla, no sé, de escala, por ejemplo, que le da información gráfica de la instalación a un operario. Todo eso lleva la letra P. En la IEC 750 lleva la letra H. Luego hay alguna diferencia también en, por ejemplo, las protecciones. En la N se suelen... Protecciones principales suelen llevar la letra Q. Y en la IEC 750 van todas con la F, en general. ¿Vale? Pero, bueno, nosotros estamos utilizando, en los esquemas que yo os doy, la N, mayoritariamente. ¿Hay algún problema en utilizar la otra? No, siempre y cuando no se mezclen, no hay mayor problema. Vale, de hecho, muchos catálogos de fabricante utilizan, vais a ver que utilizan la IEC 750. Por ejemplo, Schneider, por la general, todas las referencias de simbología que utiliza son de la IEC 750. Si manejáis programas de caza eléctrico específico, lo más probable es que os vengan todos ya adaptados a la N, con la simbología más actual. En la simbología, lo que son ya los símbolos son iguales, en las dos. En los símbolos no hay diferencia. Es una cuestión de marcas más que de símbolos. Normalmente los símbolos se componen de varias partes. La norma que os da los símbolos, pues os dice por una parte, por ejemplo, que esto es un contacto, os dice que esto es un accionamiento manual en general y os dice que esto significa que es una unión mecánica. Y entonces, si yo quiero formar el símbolo de... Bueno, y os dice, por ejemplo, que esta flecha significa el sentido del movimiento de una determinada magnitud. Y bueno, os dice también, por ejemplo, que cuando tengo una distancia muy corta, la línea discontinua la puedo sustituir por dos líneas paralelas. Entonces, yo con todo esto puedo formar un símbolo que sería el símbolo de un pulsador, que se utiliza mucho, por ejemplo, en los esquemas en Italia. Esto es como dibujan el pulsador. Es válido aquí porque las normas están todas armonizadas a nivel de Europa, ¿eh? Pasa que al juntar normas de diferentes países, hay países que siguen utilizando más lo que utilizaban tradicionalmente en su norma y otros que utilizan otra. Este pulsador que en Italia se suele dibujar así y es válido también en toda Europa, aquí lo solemos dibujar así. Nosotros tenemos una norma que viene de las normas DIN alemanas, las normas UNE. Las normas DIN son las alemanas y las UNE son tradicionalmente las españolas. Y las
Digamos que las españolas están copiadas, están sacadas de las normas DIN. Por muchas razones, ¿eh? El lenguaje en Europa, vamos, las dos potencias tecnológicas más importantes a nivel continental han sido tradicionalmente Francia y Alemania. Más Alemania que Francia, pero Francia también. De hecho, Francia es un país que tecnológicamente, si miráis, por ejemplo, la tecnología militar, que es uno de los campos siempre más avanzados, tiene armas nucleares, tiene una industria, por ejemplo, de aviación importante. Entonces España, yo creo que por la influencia de la Segunda Guerra Mundial y cómo se alineó políticamente el gobierno un poco al principio con las potencias del eje y demás, pues bebió mucho de las normas alemanas. También se bebió de las normas británicas porque a finales del siglo XIX, pues gran parte del desarrollo industrial en España fue con ingenieros venidos del Reino Unido y realmente son también muy parecidas, las del Reino Unido, las normas, pero son las dos principales fuentes que se han utilizado. Entonces, en España veréis que si miráis norma alemana antigua DIN y norma SUNE son iguales. Y hoy en día a nivel europeo todas iguales. Bueno, me enrollo, sigo. Lo que decía, que los símbolos se componen con otros símbolos más sencillos. Aquí hay algunos de los que nos pueden haber salido hasta ahora, ¿no? El final de carrera, que es este de aquí, ese es un final de carrera. Esto sería un mando rotativo con enclavamiento. Este sería el símbolo del pulsador. El de arriba el mando rotativo otra vez, pulsador. Este sería un mando con enclavamiento, este de aquí, pero que no es rotativo, de pulsación normal. Bueno, luego los contactos. ¿Cómo va el tema de los contactos en los esquemas? Bueno, los contactos hacen nuevamente una representación simbólica. Y por eso tenía el dibujo aquí de un final de carrera, de cómo es físicamente, más o menos, para que veáis la diferencia entre lo que es real y lo que es un símbolo, ¿no? Un final de carrera más o menos es algo como eso de ahí. Estos además los tenéis en vuestro tablero, los podéis ver en cualquier momento. Tiene 4 tornillos que se ven además, que es por donde vosotros vais a poder cablear. Aquí tendrían debajo unas pletinas, que es donde meto el cable, ¿no? Donde yo puedo cablear. Ahí los 4 tornillos. Y os pone una numeración, que es la numeración de los contactos que vamos a ver ahora, ¿no? Os pone 1.3, 1.4 para el abierto, 2.1, 2.2 para el cerrado. Y creo que hay otro modelo de los que tenemos que lo trae al revés. El contacto 1 es el cerrado y el contacto 2 es el abierto. Pero mayoritariamente los que tenéis vosotros creo que llevan la numeración de ese tipo. Lo que tienen dentro es, bueno, tienen por fuera el dispositivo que se llama de ataque, que es la parte que yo presiono, que sería esta parte de aquí. Eso es el dispositivo de ataque, donde va a pulsar. Un final de carrera en general está pensado para poner en una parte de una máquina y que un elemento móvil de una máquina lo pulse. No están pensados para que un operador humano apriete sobre ellos. Nosotros los utilizamos indistintamente porque al final nuestro tablero no deja de ser una simulación, ¿no?, de una instalación. Dentro lo que tienen es un eje con un muelle en el extremo, que es esto que está dibujado por aquí, que cuando yo presiono, cuando se presiona el muelle. Y en el medio, algunos que todavía tenéis la suerte de tener unos que son de color transparente, vais a ver los contactos. Tengo 2 contactos, uno normalmente cerrado, este de aquí arriba, que se ve una pletina como de latón y en sus extremos con un elemento, unas 2 pequeñas protuberancias, que es lo que hace el contacto eléctrico propiamente dicho, con las pletinas que están donde los tornillos de arriba. Y luego tengo debajo otra pletina que esta está más hacia el medio y en principio está abierta, exactamente igual que la anterior, que está separada ligeramente pues de las pletinas de la parte de abajo, donde tengo el contacto que llamamos normalmente abierto. Cuando yo presiono aquí el pulsador, bueno, cuando se presiona al final de carrera, la pletina normalmente cerrada baja, porque está unida a ese eje central, y la pletina abierta pasa a hacer contacto con los terminales 1, 3, 1, 4. ¿Vale? Ese es el movimiento, el accionamiento físicamente, lo que pasa en el final de carrera. Los hay que ese movimiento va directamente, ese movimiento de las pletinas va directamente desde el movimiento que le doy el accionamiento, y los hay que tienen otro resorte que hace que cuando yo voy presionando, a partir de cierto momento se mueven bruscamente, los que se llaman de ruptura brusca. Eso se hace para evitar chispazos, sobre todo si van a trabajar con un poco de corriente, para evitar ese arco eléctrico. Lo que hay que hacer es abrir el contacto muy rápido. Normalmente tienen los de ruptura brusca, vais a ver que tienen un símbolo
en el lateral que pone así con una flecha. ¿Vale? Eso significa que son de ruptura brusca. Esos contactos que al final son una pletina que por sus dos extremos hace contacto en los bornes donde yo tengo el tornillo, nosotros, por ejemplo, el abierto lo dibujamos de esta manera que hay aquí. Nosotros eso lo transformamos en en ese dibujo, como si fuese una especie de puente levadizo, ¿no? Yo tengo aquí bueno, en la norma, si es una cuadrícula, bueno, como vamos a verlo en el tema 4, pero para que tengáis la idea, él hace una cuadrícula de módulo 2,5 que se puede multiplicar, bueno, se puede multiplicar si se podría hacer multiplicar por 2, etcétera. Y el símbolo lo hace de este tamaño. Lo mete más o menos, yo creo, por aquí. Una separación de 2,5 y una altura del contacto de 5 milímetros para dibujar en una 4. Vale. ¿Cómo tengo que imaginar yo que funciona ese contacto en la simbología? Pues lo que tengo que imaginar es que se desplaza hacia la derecha. Cuando yo acciono el contacto, esto giraría hacia la derecha, este sería el eje de giro y quedaría así cerrado, como esto que he representado ahí a la derecha. Vale. Igualmente el contacto cerrado, que es el que tenéis justo al lado, se dibuja en este caso del lado derecho de la línea, porque también se abre hacia la derecha. Cuando yo acciono un contacto normalmente cerrado, esto giraría hacia este lado, en torno a ese eje que tenemos ahí, y lo imaginaría como he dibujado aquí a la derecha, como que queda abierto, ¿no? En el programa, en el CADESIMU que nos hace la simulación, fijaros que es un poco la idea que en el dibujo, que en la simulación nos da de los contactos. Esto no deja de ser una representación simbólica, porque luego los contactos internamente, constructivamente, son algo más parecido a esto que tenéis aquí, que os había dibujado en el final de carrera. Bueno, es importante dibujar bien los símbolos. ¿Por qué? Pues porque la simbología y los esquemas tienen la finalidad de poder comprender el funcionamiento del circuito. Como en cualquier área del conocimiento, en electricidad y en automática, hay un lenguaje propio, que en este caso es a base de esquemas, sobre todo, lenguaje gráfico, que es de tipo simbólico y que hay que aprenderse, ¿no?, para poder entender más o menos los planos, sobre todo para poder comunicarme con otras personas. Yo puedo construir una instalación, pero la persona que la va a mantener, pues yo no la voy a conocer, va a ser otra persona que tendrá unos conocimientos comunes a los nuestros en cuanto a ese lenguaje técnico y es la manera que va a tener de interpretar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Vale? En cuestiones tecnológicas pocas veces suponemos nada. Y hago una pequeña matización. Suponemos muchas cosas, ¿no? Si yo voy a hacer el arranque, por ejemplo, de un motor, yo sé más o menos como todo el mundo hacer el arranque de un motor y es lo que yo voy a esperar. Pero a la hora, por ejemplo, de encontrarme con una avería o tener que realizar un mantenimiento, sobre todo las primeras veces que abordo una máquina, hago pocas suposiciones. Me limito a los esquemas, a ver lo que yo estoy observando en la realidad, a hacer mediciones y eso es lo que yo tomo como información siempre. Porque las suposiciones que yo puedo hacer muchas veces pueden estar equivocadas. Más sobre los símbolos. Y con esto ya pasamos al diseño rápidamente. Esos numeritos que aparecen en los contactos. Esos números tienen significado también. Cuando yo tengo un contacto abierto de tipo normal, la terminación suele ser 3,4. Mientras que si el contacto es cerrado, la terminación suele ser 1,2. Y luego tenemos otro caso en los contactos de tipo normal que son conmutados, que serían esos de ahí. En un contacto conmutado, que lo podemos pensar o lo podemos ver como si fuesen un contacto cerrado y uno abierto unidos por la parte por su entrada. Fijaros que si yo hago esta conexión en un relé, esto va a funcionar exactamente igual que un contacto conmutado, ¿vale? Cuando yo meto corriente por este borne de entrada y está en reposo, la corriente sale por aquí y cuando está accionado saldría por la otra rama, ¿no? Se abriría a la izquierda y se cerraría a la derecha, que es exactamente igual a cómo funciona un contacto conmutado. Bueno, entonces lo que hace la numeración o lo que hace la norma con el contacto conmutado es fusionar las dos numeraciones. Se quedan las salidas
con la numeración del cerrado y el abierto, el 2 para el cerrado y el 4 para el abierto, y en la entrada elimina el 3 y se queda con la numeración 1, que es la entrada del contacto cerrado. Entonces yo, si tengo un contacto conmutado, voy a saber siempre que la entrada o el común es el que acaba en 1 y luego las terminaciones van exactamente igual que en los normales. El 2 para el cerrado, el 4 para el abierto. Os habréis fijado también que cuando en los esquemas dibujamos un contacto conmutado, pero solo utilizo una de sus dos partes, lo que hago es dibujarlo como si fuese un contacto abierto o cerrado, ¿vale? Yo, si en un esquema tengo esto de aquí, tengo por ejemplo un contacto de este tipo y veo que la numeración es, bueno, con un cerrado no es el mejor ejemplo. Si es cerrado, podría ser un cerrado normal o podría ser conmutado, pero desde luego en un abierto, si yo veo 1, 1, 1, 4, automáticamente yo sé que ese contacto es conmutado. Porque si fuese un contacto abierto normal, aquí tendría un 3, ¿no? En vez de un 1. ¿Vale? Bueno, eso yo creo que a base de ir haciendo estas prácticas también más o menos os suena a todos. Luego tengo otras numeraciones de contactos cuando son contactos que tienen otro tipo de función, que se llaman funciones especiales, como puede ser un temporizador o puede ser los contactos de un térmico. En vez de acabar en 1, 2, 3, 4, acaban en 5, 6, 7, 8. Pero sigue la misma lógica. Los valores más bajos son para el contacto cerrado y los más altos son para el abierto. El contacto, por ejemplo, del térmico que vamos a utilizar siempre con los motores como paro es un contacto cerrado que lleva la numeración 9596, mientras que el abierto de ese mismo térmico lleva la numeración 9798. Vale, y los temporizadores que ya habéis utilizado en las prácticas, me parece que era la 6, llevaban esta misma que tenemos aquí, ¿no? 1,5 para la entrada, 1,6 y 1,8. 1,6 para el cerrado, 1,8 para la salida abierta. Bueno, hasta aquí más o menos yo creo cosas que conocíais todos, ¿no? Bueno, una distinción que dije antes que os iba a hacer entre el relé y el contactor. Porque ya me habéis oído hablar de contactores y hasta ahora solo hemos trabajado con relés. El relé y el contactor muchas veces se confunde su nombre porque son dos elementos que son muy parecidos. En cuanto al principio de funcionamiento y constructivamente, y para lo que sirven es algo muy parecido. Básicamente un relé, dibujado de manera muy simplificada, sería algo como esto que hay dibujado ahí. Una bobina, esto sería una bobina de cobre, es decir, tengo un núcleo de material ferromagnético y lleva un arrollamiento de hilo de cobre bastante fino. Luego aquí lleva una parte, lleva como una pletina que se puede ver si cogéis uno que son transparentes, se puede ver. Y aquí lo que hago es un electroimán, ¿no? Cuando yo meto corriente por A1 a 2, que son los bornes de la bobina, esta parte se ve atraída hacia la bobina y mueve unos contactos que hay ahí. Bueno, se ve atraído, aquí tiene un eje que puede girar, esto giraría hacia aquí, en torno a este eje, y el contacto se movería también hacia abajo, ¿no? Esta parte de ahí sería el contacto, que lo podéis ver, es una pletina que está unida al borne común y esa pletina oscila entre dos posiciones, que son la cerrada y la abierta. Eso sería como es un relé. ¿Cómo lo dibujamos simbólicamente? Uno de los que tenemos ahí en el tablero, el que tiene, por ejemplo, los contactos en círculo, que tiene 3 contactos, sería algo como eso que tenéis ahí, una bobina, A1 a 2, y luego 3 contactos conmutados. La marca que se les da a los relés habitualmente lleva la letra K, K1 y la letra A de auxiliar. Las bobinas o los receptores del circuito de mando llevan la letra A, mientras que los contactores llevarán la letra M. Vale, la línea discontinua. Esto lo puedo dibujar todo junto o lo más normal es dibujarlo separado. Puedo tener en una rama la bobina y en otra rama o en otro plano incluso de la misma instalación puedo tener un contacto de K1A. Todo lo que lleve el nombre K1A yo sé que físicamente es un único componente. Vale, aquí lo que me une los componentes, lo que me dice físicamente lo que es lo mismo es el nombre. Tengo que llamarlos igual. Y luego tendré el contactor, cuya principal diferencia son estos 3 contactos que hay aquí. Esa es la diferencia que tenemos de uno con otro.
Bueno, os decía, esos tres contactos son la diferencia principal. Esos son contactos que se llaman de fuerza. Los contactos, a diferencia de los de un relé, pueden manejar intensidades de corriente elevadas. Tienen dos características que se llaman poder de cierre y la más importante, que es el poder de corte. Estas son dos características que en electricidad son muy importantes. En toda la parte, por ejemplo, de media tensión, es súper importante esas dos características. Yo tengo una corriente eléctrica y el momento en el que yo tengo que interrumpir esa corriente, es decir, que tengo que extinguir esa corriente eléctrica, suele ser un momento bastante peligroso para las instalaciones, porque se produce un efecto que es lo que se llama el arco eléctrico, ¿no? Cuando yo tengo los electrones circulando por una instalación, sobre todo si esa instalación, por ejemplo, tiene bobinas, tiene motores o tiene cargas de tipo inductivo, esas cargas desde el punto de vista de la intensidad tienen mucha inercia, es decir, tienden a amortiguar los cambios de intensidad. Si yo a una bobina le quiero quitar la intensidad de repente, la bobina lo que hace internamente es reaccionar con una fuerza electromotriz que impulsa a los electrones a seguir moviéndose en el mismo sentido que se estaban moviendo a través de él. Es decir, incrementa la intensidad. Es una tensión a favor de la intensidad, como si fuese una pila, que hace que la intensidad siga circulando. Y eso lo que genera es que, claro, si yo abro el contacto, pero en lo que ahora era el receptor, tengo una especie de generador temporal que quiere hacer seguir pasando corriente, va a hacer que los electrones, en el momento en el que yo abro el contacto, sigan pasando por el aire, porque están impulsados con más fuerza de la que estaban originalmente. Y eso produce lo que se llama un arco eléctrico, que es una descarga eléctrica a través del aire. Los electrones descomponen los gases que forman el aire, vuelven el aire conductor, y al volverse el aire conductor es un fenómeno que se ceba a sí mismo, ¿no? Si van pasando electrones y cada vez que pasan electrones el aire cada vez es más conductor, pueden pasar más electrones con más facilidad y se forma un arco eléctrico que, si no lo extingo a tiempo, pues va a destruir. Si está dentro de un contactor, por ejemplo, pues me lo va a quemar. Va a quemar los contactos, puede hacer que se queden pegados, que se queden fundidos los metales que forman parte del contacto. Si es, no sé, en una instalación de alta tensión de estas en una subestación, pues se forma un arco allí que puede quemar lo que pille. ¿Vale? Eso en electricidad, en los fabricantes, siempre es una preocupación el cómo extinguir ese arco eléctrico. El contactor viene preparado para extinguir ese arco eléctrico. Tiene dentro lo veremos el próximo día, una serie de aletas, como si fuese un radiador, cuya función es enfriar ese arco eléctrico para que se pueda extinguir. La manera de extinguir un arco eléctrico es o dividirlo en arcos mucho más pequeños para que tengan menos energía, o enfriarlo muy rápidamente. Al enfriarlo pierde energía y se extingue. El contactor viene preparado para eso, es la principal diferencia. Por eso un contactor, bueno, los habéis visto porque los tenéis en el tablero muchos, es un cacharro mucho más grande, ¿no? Para poder manejar esas corrientes. Y luego, en función de lo que yo le vaya a conectar, pues hay muchas veces, en función de cómo sean esas corrientes, pues que tengo que elegir contactores de calibres superiores a la corriente que pueden conducir, pues para poder soportar esas conexiones y esas desconexiones que va a tener en la instalación. Pero luego, desde el punto de vista del funcionamiento, fijaros que es lo mismo. Yo voy a tener una bobina que, cuando yo la conecte, todos los contactos se van a mover con la alimentación de la bobina, y todos se van a abrir porque tienen un muelle para que se abran además rápidamente cuando yo dejo de meter corriente a la bobina. Bueno, cuando nosotros vayamos a conectar un motor, pues en el circuito de mando, en vez de tener un relé, lo que tendremos es una bobina que va a aparecer esa letra M de main. Eso viene del inglés, no es que sea motor, no es una M de motor, sino una M de principal, ¿no? De main. Quiere decir que esa bobina, pues el receptor, tiene una función principal en el circuito de fuerza. Y luego, normalmente, los contactores vienen también con contactos de tipo auxiliar. Vais a tener al menos uno, que es el 1314, para poder realimentarlo. Hay modelos que traen dos, uno abierto y uno cerrado, y luego le puedo acoplar bloques de contactos auxiliares encima para tener más contactos. Podría tener hasta 6, ¿no? Los que tenemos aquí en el taller.
Bueno, sé que os estoy aburriendo un poquito, pero voy a acabar enseguida. A ver por qué esto no se me... Ay. Bueno, todo esto es para llegar... Aquí, a las funciones, ¿no? Yo ya sé lo que tengo, los elementos físicamente que voy a conectar. ¿Qué es lo que quiero hacer en un esquema de automatismos? ¿Cuál es la finalidad que buscamos? Encender, igual que en cualquier instalación, conectar un receptor. En automatismos normalmente se hace no de una manera directa, sino siempre, como decíamos, de una manera indirecta y bajo determinadas condiciones. Si yo quiero que una máquina funcione de manera autónoma, que es lo que decíamos que era automatizar, voy a tener que poner muchos más elementos que recojan datos de esa instalación y en función de ello den órdenes a los receptores de ir entrando, ¿no? Como tengan que entrar. Aquí en el curso estamos empezando con circuitos cableados que nos van a permitir construir máquinas en cuanto a circuitos de mando bastante sencillas y luego en cuanto metemos la lógica programada, pues ya veréis que podemos hacer cosas mucho más complejas, ¿no? Complicadas. En estos circuitos de mando, ya creo que esto os lo comenté un día, tenemos tres funciones principales de los contactos, que son marcha, paro y realimentación. Siempre que tenemos un circuito de este tipo, deberíamos de hacernos antes de llegar aquí una primera pregunta que es, creo que lo tengo puesto por aquí, ¿mando por nivel o mando por pulsos? Bueno, si no lo ponemos. La primera pregunta que nos haríamos. ¿Mando por nivel o mando por pulsos? ¿Qué es el mando por nivel? Un interruptor. Yo dejo el interruptor enganchado, da corriente y está funcionando. Yo no necesito memoria, ni necesito absolutamente nada. Si tengo una instalación que todas las señales funcionan como interruptores, yo podría irme a Carnot, ¿no? Lo que vimos en el tema 2, sacar una lógica puramente combinacional y en función de la ecuación que me salga, poner los contactos y hacer que el receptor funcione. Este sería el caso de nivel. Normalmente vamos a estar en mando por pulsos y los pulsos va a estar asociado a otro factor que vamos a tener que va a ser el factor tiempo, ¿vale? Y a lo que vamos a llamar también las memorias. ¿Qué es mando por pulsos? Yo doy una señal, doy una orden, dejo de dar la orden y la carga sigue funcionando a partir de esa orden sola, de manera autónoma. Recuerda la orden que yo le di y, bueno, lógicamente para poder frenarla tendré que darle la señal de parada, ¿vale? Siempre que tengo un mando por pulsos voy a necesitar dar pulsos de encendido y pulsos de apagado. Eso nosotros normalmente, ese mando por pulsos, lo traducimos de manera lo más básica posible en esas tres órdenes, ¿no? Distintas, son esas tres funciones. Marcha, paro y realimentación. La orden de marcha normalmente la doy con un contacto normalmente abierto, la orden de paro normalmente la doy con un contacto normalmente cerrado y luego tengo la función de realimentación que siempre es un contacto abierto que va en paralelo con las órdenes de marcha. En el circuito más básico, que es este que tendríamos aquí, en ese circuito de ahí tenemos la marcha, que sería, está ahí en verde, sería el S1, el paro, que sería el S2, y la realimentación, que sería ese contacto del propio receptor de K1A. ¿Qué hace la marcha? Pues nada, la marcha muy sencillo. Cuando yo pulso aquí, cierro este contacto, alimento directamente el receptor. Esa es la función de marcha, poner en tensión, alimentar el receptor. Aquí, cuando el receptor K1A se alimenta, cierra su contacto auxiliar y automáticamente él se empieza a dar corriente a sí mismo a través de esa línea y en el momento en el que yo suelto, fijaros que sigue alimentándose a sí mismo, la corriente seguiría pasando por aquí. Esa es la función que tiene la realimentación. Siempre que tengo un mando por pulsos, pues tendré que tener otro elemento que me lleve el relé a situación de parada. Eso lo hago con este pulsador S2.
Si está pasando corriente, ¿cómo la interrumpo? Pues abriendo el circuito. Tengo un contacto que normalmente está cerrado, pero cuando yo pulso pasaría a estar en esta posición. Este de aquí, como vimos antes, pues imagino que me quedaría así. Con lo cual la corriente automáticamente se interrumpiría. Dejo de tener corriente por aquí. Se abre también el contacto de la realimentación. El relé deja de funcionar. Y ya cuando suelto este pulsador de paro, la instalación estaría completamente en reposo. Vale, ese es el funcionamiento básico de ese circuito que ya habéis montado. Es importante pensar un momento en las tres funciones, porque en el momento en el que yo quiera añadir más marchas o más paros, es seguir el mismo patrón. Por ejemplo, lo tenéis aquí. ¿Cómo añado más marchas? Contactos en paralelo. Puedo provocar el paso de la corriente por esta rama, por esta otra. Luego la realimentación está en paralelo porque es el que va a suplir la orden de marcha cuando ella desaparezca. Si quiero dar varias órdenes de paro, pues puedo interrumpir la corriente en cualquier punto, ¿no? Siempre y cuando la interrumpa en serie con lo demás, como tenéis aquí. Por ejemplo, sería ejemplo de una máquina que tiene una protección térmica, un resguardo y un pulsador de paro. Tendría 3 órdenes de paro. Cualquiera de las 3 me va a interrumpir, ¿no? Da igual que yo interrumpa el circuito aquí, que lo interrumpa aquí y que lo interrumpa aquí. Estoy en un tramo por donde pasa toda la corriente que yo quiero interrumpir. Abriendo el circuito, paro el receptor. Bueno, hasta aquí más o menos me seguís o alguien se perdió ya. Marcha, paro, realimentación. Ya vimos también en las prácticas cómo puede ser el paro prioritario o la marcha prioritaria. La prioridad quiere decir cuando tengo las dos señales simultáneamente, ¿cuál prevalece sobre la otra? Paro prioritario, prevalece el paro. Marcha prioritaria, prevalece la marcha. Las máquinas, por la norma de seguridad de máquinas, nos obligan a que siempre el paro sea prioritario, ¿vale? Por normativa. Bueno, y luego tengo dos funciones más, que nos van a salir bastante, que son la dependencia y el enclavamiento. La dependencia es cuando yo tengo un receptor que para poder funcionar necesita que otro esté funcionando previamente. Esto lo puedo conseguir muy fácilmente poniendo un contacto del receptor que manda en serie con el otro, de tal manera que hasta que no funcione el primero, si no se cierra ese contacto, el otro no puede funcionar. Eso es lo que llamamos dependencia. Tengo una instalación donde necesito encadenar el funcionamiento de los dos receptores. Si el segundo no puede funcionar sin el primero, creo una dependencia con un contacto abierto del primero en serie con el segundo. Y luego la incompatibilidad, que es esto que tenéis dibujado aquí, que son dos contactos cerrados, o un contacto cerrado, mejor dicho, en serie con el receptor que yo quiero hacer incompatible. Cuando yo tengo, por ejemplo, dos contactores y quiero que sean incompatibles, que no puedan funcionar a la vez, lo que hago es poner un contacto cerrado de cada uno en serie con el contrario. De tal manera que si yo activo, por ejemplo, el 1, si activo este, lo que me va a hacer es abrir esta rama para que no funcione el 2. Y si activo primero el 2, pues me abrirá la rama del 1 para que no pueda funcionar. Veremos también cómo siempre que tengamos un motor con doble sentido de giro, yo lo que voy a utilizar es un contactor para activar un sentido de giro y un segundo contactor para el otro sentido de giro. Eso siempre tengo que hacerlos incompatibles, ¿vale? Porque en el circuito de fuerza, digamos que la conexión simultánea de los dos contactores me hace un corto entre dos de las fases, porque lo que hago para invertir el sentido de giro es invertirle el orden de conexión de dos de las fases. Bueno, lo veremos. Conexión simultánea de doble sentido de giro en un motor significa cortocircuito. ¿Cómo lo evito? Haciendo que sean incompatibles los contactores. Si no pueden entrar nunca a la vez, voy a evitar esa posibilidad del cortocircuito. Bueno, y todo eso es para llegar un poco a lo que tenéis que diseñar en la práctica 7, que es algo como eso de ahí. Os explico, no os voy a dar la solución, pero sí os voy a explicar un poco qué es un usillo, qué es esa máquina, qué importancia tiene, porque vemos esa máquina que en realidad no es nada, una cosa un poco teórica, y cómo se analizaría o qué análisis yo seguiría para llegar a la solución del circuito de mando. Un usillo es una máquina que me convierte un movimiento giratorio en un movimiento, un desplazamiento lineal. Podríamos decir que un usillo también hoy en día se suele llamar actuador lineal, ¿vale? Cuando
oigáis hablar de un actuador lineal, es un husillo, pero mandado con un servomotor. Pero es un husillo. Tengo un elemento que es el que se mueve con un roscado en medio y entonces al hacer girar un tornillo, el elemento no puede girar, está bloqueado por unas guías y lo que hace es desplazarse. Es decir, desplazo al girar el tornillo, la rosca se desplaza en la longitud del tornillo, no en un sentido y en otro. Si lo hago girar a la derecha, se avanza, y si lo hago girar a la izquierda, retrocede. Es lo que tenemos representado aquí. Ese tipo de funcionamiento se utiliza en muchas máquinas. Por ejemplo, no sé, los moldes de inyección, en las dos tapas del molde que se cierran van con un husillo. Es un husillo, son dos piezas cuadradas rectangulares que dentro tienen lo que es propiamente el molde. Se juntan tienen unas guías y llevan un tornillo que me las junta y al final es donde inyecto el aluminio o el plástico, lo que yo vaya a inyectar ahí dentro, ¿no? No sé, en máquinas de empaquetado hay partes también que van con el husillo de plegado de cosas. Sale en muchas máquinas esta disposición. Aquí la idea está que yo tengo ahí en medio un móvil movido por un motor, es decir, lo que voy a actuar es sobre un contactor con doble sentido de giro, ¿no? Si gira el motor en un sentido, avanza, la parte móvil sería esto que tenéis aquí, esto sería la parte móvil, esto que estoy marcando ahora en azul, y se desplaza hacia allí y hacia allí, ¿no? La máquina tiene un recorrido determinado que yo voy a determinar con dos finales de carrera, un V1 y un V2 que tenéis aquí. ¿Vale? Esos finales de carrera lo que hacen es parar la máquina para que el motor no siga funcionando forzado. Cuando un motor está girando y le impido que gire, el motor lo que hace al final es quemarse, intenta absorber más intensidad para poder hacer más fuerza y se quema. Entonces, para poder parar el motor y evitar que se dañe el motor, lo que pongo son dos finales de carrera que me determinan cuándo el móvil llegó al final. Los finales de carrera aquí van a ser órdenes de parada u órdenes de marcha, ¿no? En el diseño que yo os propongo, el de la derecha, que es el V2, lo que hace es parar un movimiento y arrancar el otro. ¿Vale? Tiene doble función, marcha y paro. Mientras que el V1, el de la izquierda, simplemente lo que hace es pararlo. Aunque luego también hay una mejora de la práctica o un segundo funcionamiento donde quiero también que hagáis un orden de marcha. Y bueno, luego como en cualquier máquina, pues tendré pulsador de paro, pulsador de marcha. En este caso, bueno, aquí hay un ejemplo, no sé exactamente lo que tenéis que hacer, con marcha izquierda y marcha derecha. ¿Cómo analizo yo la máquina para poder saber cómo es el circuito de mando? Pues lo analizo o lo reduzco a esas funciones que veíamos con anterioridad. Yo tengo que pensar para cada movimiento qué elementos me dan la orden de marcha, qué elementos me dan la orden de paro, si tengo que poner realimentación, es decir, si tengo mando por pulsos, y si tengo incompatibilidades o enclavamiento o dependencias, ¿vale? Esas 5 cosas: marcha, paro, realimentación, dependencia e incompatibilidad. Yo lo que hice aquí fue un pequeño esquema para cada uno de los dos receptores, que son los dos sentidos de giro, de qué elementos me dan la orden de marcha y la orden de paro. En este caso, en este husillo que yo tengo aquí, tengo dos pulsadores de marcha diferentes, uno para derecha y otro para izquierda. En el vuestro solo hay uno, que inicia la secuencia, es un poco más automatizado que este. Pero bueno, en este yo puse aquí, para el K1M, el movimiento a derechas, la marcha me la da el pulsador S2. Tengo dos paros, que son el B2 y el S3. Y faltaría por poner, porque es un motor, aunque creo que aquí no está analizado de esa manera, el térmico, que sería, por ejemplo, el F1, ¿no? Para uno y bueno, para el otro también. Eso normalmente el térmico siempre es un paro general. 3 condiciones de paro para este movimiento y en el otro movimiento contrario también otras muy parecidas. Entre los paros yo suelo distinguir siempre entre paro general y paros ya particulares de cada carga. Aquí tanto el F1 como el pulsador de paro son paros generales. Un paro general quiere decir que para todos los receptores, ¿vale? Eso es un paro general. Puedo tener una carga que tenga un paro general y luego un paro particular solo de él. En este caso, el paro general me pararía tanto el movimiento a derecha como el movimiento a izquierda. Tengo realimentación, que es un contacto simplemente de cada contactor, pues un contacto propio. Y tengo incompatibilidad, que es un contacto cerrado del contrario. Si yo traduzco esas condiciones a un esquema,
sería algo como esto que tenéis aquí. Y vamos a aprovechar para añadir el contacto del térmico que falta, que lo ponemos aquí arriba. Lógicamente a este esquema le faltan bornas, ¿eh? Aquí tendría el contacto del térmico, F1. Fijaros, cada movimiento tiene dos paros generales, F1 y el S3, F1 y el S3 para uno y para el otro, paros generales, aquí arriba. Y luego, cada receptor tiene una condición de paro. Para el movimiento del K1M tengo el B2, que es el final de carrera que tengo a la derecha, este de aquí, y para el B1 y el B1 para el K2M, que sería el de la izquierda. Cada uno de ellos da una orden de parada al movimiento correspondiente del motor, al desplazamiento correspondiente del usillo. Y luego tengo la orden de marcha, S2 para K1M, S1 para K2M, y las correspondientes realimentaciones. Y luego abajo del todo, aquí a la altura ya pegado al contactor, el enclavamiento. El enclavamiento suele estar siempre encima de la bobina por cuestiones de cableado, ¿no? Porque siempre es mucho más, al estar juntos los dos contactores, es un cableado normalmente mucho más corto. Fijaros que al final eso, muy simplificado, es este esquema inicial de partida, ¿no? Si yo tengo claro cómo funciona esto, ¿que quiero más paros? Añado más contactos cerrados. ¿Que quiero más marchas? Más contactos abiertos en paralelo. Bueno, los cerrados del paro en serie. ¿Que tengo que meter incompatibilidades o dependencias? Esos contactos los meto por aquí. Pero el esquema de partida siempre es el mismo. Bueno, esto para que lo penséis, para el diseño de las 7. ¿Vale? No es exactamente este usillo porque va temporizado, lleva un temporizador que es el que me va a dar la marcha y demás. Pero bueno, como elemento para tomar en cuenta a la hora de analizar, yo creo que este os puede valer también. Bueno, alguno ya se me durmió. Vamos a dejarlo aquí. Pasamos a trabajar en taller y así lo vamos procesando. ¿Vale?